Te voy a enseñar un truco de cómo abrirle agujeros a tus tazas que ya están desportilladas o que ya no usas en la cocina para que las conviertas en materas. Para esto vas a necesitar una vasija con agua y aquí en esta vasija tiene que cubrir el pocillo o la taza por completo de esta manera. Cuando ya la tienes allí vas a hacer lo siguiente. Les voy a compartir algo que pasa con estas tazas cuando las tenemos averiadas. Por ejemplo, así que se van rajando por esta partecita o por cualquier lado. Estas no nos sirven porque al hacerle presión se nos van a romper y por eso es que decimos que este truco no nos funciona. Simplemente debemos tener en cuenta que el pocillo esté desportillado, pero que no vaya a estar cuarteado o vencido como decimos nosotros. Bueno, dicho todo esto, también vamos a necesitar un destornillador y un martillo. Bueno, el martillo puede ser cualquier martillo, el que utilices en tu casa, pero el destornillador sí tiene que ser un destornillador de estrella, como este que tenga la puntica. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a empezar a introducir el pocillo dentro del agua, lo metemos muy bien, que nos quede de esta manera. Y aquí lo colocamos en la mitad, el destornillador. ¿Qué vamos a hacer acá? Lo cogemos de esta manera, le vamos dando pequeños golpes, así suavecito, suavecito, hasta que este empiece a hacer burbujas. Cuando ya empieza a hacer burbujas, quiere decir que este ya abrió el orificio. Aquí por la parte de adentro queda un poco más grande, pero no pasa nada. Y por ejemplo ya tiene su agujero, ya lo podemos convertir en maceta. Bueno, aquí por ejemplo para aquí el agua me queda muy arriba. Entonces le tengo que agregar un poquito más de agua hasta que me lo cubra por completo. Lo tiene que cubrir por completo y si no se te va a partir. Entonces para que el truco funcione, tiene que ser de esta manera. Vamos a colocarlo así, simplemente que te cubra. Luego vas a colocar tu destornillador y aquí empiezas a darle pequeños golpes, suavecitos, sin afán. Y cuando ya empieza a hacer la burbuja, empezamos a darle un poquito más. Aquí ya lo soltamos y aquí ya empezó a hacer burbujas. Esto quiere decir que el huequito ya está listo. Bueno, aquí por ejemplo quedó como en forma de estrellita, igual al destornillador. Ya tenemos nuestra maceta, mire, quedó con el hoyito como una estrellita y listo. Por ejemplo, yo compré esta taza que me pareció muy linda. Esta es de la cocina, pero la quiero tener como maceta. Entonces aquí lo que hago es esto. Empiezo, la coloco allí y acá le coloco el destornillador y también empiezo con pequeños toques. Simplemente le vas dando. Y aquí ya empezó a hacer burbujas. Miren, esta es una forma muy fácil de empezar a hacerle los agujeros a nuestras macetas, las que tenemos, estas losa que tenemos en la cocina. Y también estos pocillitos, por ejemplo, para las suculentas o otras plantas que tengamos, lo colocamos aquí en el fondo. Vamos a colocar de esta manera. Tienen que cerciorarse que la taza vaya de esta manera y cuando ya está acá, entonces la volteas para no fallar. Bueno, aquí ya tenemos este pocillito, entonces lo localizamos en la mitad y empezamos con pequeños golpes de esta manera. Cuando el destornillador queda mal ubicado, por ejemplo acá se nos fue de medio lado, entonces la taza se parte. Entonces hay que ubicarlo siempre en la mitad y también sacarle un poquito menos de agua para que no nos quede tan flotando, para que este no se nos vaya a ir de medio lado. También este truco te puede variar, ¿por qué? Dependiendo de la cantidad de agua. Por ejemplo, este pocillito pequeñito necesitaba menos cantidad de agua, yo le puse mucha. Entonces, ¿qué pasó? Le puse el destornillador y como tenía mucha agua, él empezó a flotar y se fue de medio lado y por eso nos falló el truco. Ahora, si tú tienes un vaso grande, te voy a explicar aquí antes de colocarlo en el agua. Simplemente lo ubicas en la mitad, que el agua simplemente lo tape. ¿Por qué? Porque si le pones demasiada agua, entonces este empieza a bailar. Cuando ya lo tienes ubicado prácticamente en la mitad, ahí sí puede empezar a darle golpecitos. Como les decía al comienzo del video, tazas fracturadas o así un poquito que estén como vencidas, estas no nos sirven porque apenas empiezas a martillar, estas se nos van a abrir. Entonces es mejor dejarlas y colocarlas con piedritas en el fondo y ahí nos sirve para nuestras suculentas. Bueno, aquí ya tenemos todas estas tazas que tenemos acá. Aquí, por ejemplo, yo he sembrado una suculenta en esta taza. Ustedes dirán, pero no, es que eso parece una taza de chocolate. No, miren, estos son unas suculentas que quedan muy bonitas en estas tacitas. Y aquí, por ejemplo, tengo esta otra tacita que le coloqué este senecio bananitas, queda muy bonito. Por ejemplo, si ustedes tienen tazas en cerámica, también lo pueden hacer, simplemente las colocan en agua. Si tienen platos, todo esto lo pueden hacer con este truco, simplemente van colocándolo en el agua, como les digo. Hay personas que los empiezan a llenar de tela, pero resulta que con tela no me dio resultado. ¿Por qué? Porque cuando uno va colocando la tela, por ejemplo, tengo este trapito, entonces lo colocamos de esta manera o también lo han hecho con medias. Entonces, este va a llevar como ese aire,
como en la mitad, y aquí cuando empezamos a golpearlo ese aire no nos responde. Entonces cuando el agua entra súper bien al pocillo, ahí podemos hacerle los orificios con confianza. Cuando los empezamos a llenar de tela y la tela no alcanza a humedecerse muy bien y el agua no alcanza a llegar al pocillo o la taza, esta se nos va a romper. Entonces simplemente vamos a agregar el agua, como les digo, y después vamos a empezar a sembrar unas suculentas que nos queden así de hermosas. Bueno, todas estas tazas, por ejemplo, que ustedes dicen, no, pero son con porcelana, son platos de la cocina, estos de pronto la planta me va a guardar mucha humedad o se me va a dañar. Resulta que no, miren, yo tengo estas plantas hace mucho tiempo en estos pocillos. Lo importante es que tú empieces a regar ligeramente cada 8 días, cada semana. ¿Para qué? Para que esto no te vaya a encharcar. Estas tazas que tenemos acá guardan un poquito más la humedad y esto nos ayuda. Es muy beneficioso para nuestras plantas, por ejemplo, para este senecio bananitos. ¿Por qué? Porque este le va guardando la humedad y permanece así de hermosos. Digamos, si se te olvida regarlo, digamos 2 o 3 veces a la semana, este te va a ayudar a que la humedad permanezca y no se te vaya a secar. En cuanto a las suculentas es perfecto, ¿por qué? Porque hasta que no esté totalmente seco el sustrato no volvemos a regar, entonces ahí nos va permaneciendo la humedad y si nos demoramos en regar nuestra suculenta no pasa nada, ya va manteniendo la humedad. Incluso estas plantas se conservan mucho más bonitas cuando las tenemos en estos recipientes donde la humedad permanece pero no está encharcada. Ahora quiero que me compartas si realmente este truco te sirvió y en qué partes que fallas cuando le empiezas a hacer estos agujeros.